análisis, comentarios, entrevistas. Aquí empieza Manabí al aire, un espacio para la opinión pública, con Gabriel Velázquez. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por estar conectados a esta transmisión en vivo que hace Divox Radio. Muchísimas gracias por el espacio. Este es una nueva alternativa de un programa informativo de opinión, comentarios y también incluimos entrevistas. Así que bienvenidos a su programa Manabí al aire, un espacio para la opinión pública. Muchísimas gracias a todos los que ya están conectados a esta señal y vamos pues a dar inicio a presentar a quien dirige y también a quien conduce este espacio de información y opinión. Demos la bienvenida al abogado Gabriel Velázquez Reyes. Bienvenido. Buenas noches, gracias Miriam. Buenas noches, queridas amigas y amigos oyentes de Manabí, del Ecuador y del mundo. Un placer pues poder dirigirnos a ustedes a través de esta transmisión en vivo por Divox Radio en nuestro nuevo programa Manabí al aire. Un programa, Miriam y amigas y amigos, que tiene la finalidad principal de aperturar un espacio para que la ciudadanía, a través de un criterio sustentado en los diferentes ámbitos o temas de relevancia nacional, en el aspecto cultural, económico, político y social, tengan ese espacio para exponer una idea que trate de orientar a la ciudadanía, porque de eso se trata, de orientar y otorgar un criterio para la mejor formación del colectivo. Entonces, Miriam, le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras amigas y amigos del Ecuador, del mundo y de Manabí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y otra vez pues reiteramos que sean todos bienvenidos a este nuevo espacio. Estaremos transmitiendo en vivo por las cuentas pues de Facebook, Divox Radio, y también estamos en Instagram, Divox Radio Manta. Así que bienvenidos, este es un espacio para ustedes. Vamos a transmitir en vivo 2 días a la semana, son los días lunes y jueves. Estaremos con ustedes acompañándolos en este mismo horario para compartir un poco de la información actualizada y también el comentario que amerita la situación, como está ocurriendo en nuestro país. También tendremos invitados especiales, así que mucha atención para que ustedes también estén conectados a esta señal los días lunes y jueves. Vamos a dar inicio ahora con el espacio informativo de Manabí al aire. Es un placer pues poder llegar a ustedes con esta información, así que vamos a dar paso a la información del día relevante. Pedro Pablo Duarte renuncia a su cargo de gobernador del Guayas. Esto ocurrió justamente el día de hoy. Este lunes 13 de julio, Pedro Pablo Duarte Segale presentó su renuncia irrevocable al cargo de gobernador del Guayas. En una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, Duarte aseguró: "Tengo a bien dirigirme a usted para presentar mi renuncia irrevocable al cargo de gobernador de la provincia del Guayas, el cual he venido desempeñando desde agosto del 2018. Además, publicó un video en el que sostiene que es un momento de cerrar un ciclo. Cerca de las 10 de la mañana de hoy, Duarte compartió un homenaje al cuerpo uniformado de la Policía Judicial que estuvo a cargo del levantamiento e identificación de cadáveres durante la pandemia. Al final de este evento, Duarte agradeció por la confianza al presidente Moreno y dijo que no se lanzará ninguna candidatura a la Asamblea Nacional. Sin embargo, agregó que apoyaría un eventual plan presidencial del ex vicepresidente Otto Sonnenhösner. Las renuncias están pues a la cuenta del día. Cada día vemos pues que funcionarios del gobierno están renunciando a sus cargos. Se avecina también una etapa electoral en el país, así que esto también genera ciertos comentarios y de toda la ciudadanía. Abogado. Bueno, indiscutiblemente, Miriam, pues el ex gobernador ya de la provincia del Guayas presentó su renuncia formal e irrevocable al cargo de gobernador de dicha provincia, pues al presidente de la República. Agradeció también por la confianza depositada para el desempeño de tal función. Pero es importante mencionarles que ningún servidor público, ya sea del nivel jerárquico superior, de libre nombramiento o remoción, está obligado pues a permanecer en una función que ya no desee estar. Es por eso pues que es entendible que el ex gobernador del Guayas haya presentado su renuncia formal y irrevocable por un asunto netamente personal. Ahora bien, lo ha manifestado también públicamente que no descartaría un respaldo al expresidente de la República, quien también lo ha dicho públicamente que va
a participar en el próximo proceso electoral de febrero del 2021. Entonces, nadie también puede coartar un derecho, el derecho de participación, elegir y ser elegido, aunque el exgobernador haya manifestado que no es su deseo candidatizarse en los próximos comicios electorales de febrero del 2021. Pero hay que respetar también las decisiones personales. Entonces, asumimos, por cuanto es entendible lo manifestado por dicho ex servidor público, que pues de manera voluntaria ha decidido ya no permanecer más en las funciones de gobernador de la provincia del Guayas. Ahora, el presidente de la República, con el ánimo de no interrumpir o no limitar más que todo el funcionamiento, pues, ¿no?, de la representación en la provincia del Guayas, porque el gobernador es el representante del presidente de la República en las provincias, pues en este caso estamos hablando de la provincia del Guayas, y de manera inmediata el presidente Lenín Moreno deberá expedir un nuevo decreto ejecutivo para designar al nuevo gobernador de la provincia del Guayas. Bien, así es, y justamente pues en un momento crítico que vive el país con la aún crisis sanitaria que está pues afectando a todas las provincias, unas más que otras, y precisamente tenemos un dato actualizado sobre la pandemia del coronavirus que afecta al Ecuador. 68.459 casos confirmados de coronavirus en el país. El Ministerio de Salud informa que este lunes 13 de julio del 2020 en Ecuador se registraron 68.459 casos confirmados de coronavirus. 5.063 personas han muerto con esta enfermedad. Además, se registran 3.277 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional. 32.035 se encuentran en situación de aislamiento domiciliario, 658 hospitalizados en condición estable y 334 en hospitales bajo pronóstico reservado. Además, se registran 8.928 casos con alta hospitalaria y 5.900 pacientes recuperados de coronavirus. En el país se han tomado 183.392 muestras y también hay 92.715 casos descartados. Guayas continúa siendo la provincia con mayor contagio del COVID-19. Los casos por provincia, según pues confirmados por PCR, pues son los siguientes. La provincia de La Suay con 2.336 casos, Bolívar 878, Carchi 460, Cañar 621, Chimborazo 1019, Cotopaxi 1472, El Oro 2406, Esmeraldas 2538, Galápagos 100 casos, Guayas 16506, Imbabura 887, Loja 1393, Los Ríos 2619, Manabí con 5.186 casos y otras pues provincias que también presentan mayores incidencias, sobre todo la provincia de Pichincha con 10.681 casos. Santo Domingo también registra un elevado número de contagiados con 2.571. Realmente pues la mayoría de los cantones a nivel nacional ya están en semaforización amarillo, pues y esto también ha dado un repunte del rebrote en algunos casos, precisamente como la provincia del Pichincha. Ecuador, en cambio de fase, pues se encuentra desde el 4 de mayo en un proceso de cambio de fase de la estrategia epidemiológica para encarar la pandemia del COVID-19 y pasar del aislamiento masivo al distanciamiento social, con el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones en vigor con el estado de excepción del 16 de marzo. Pues Quito se encuentra en semáforo amarillo desde el pasado 3 de junio, tiempo en el cual se han incrementado los contagios. Esa es pues la información actualizada de cómo está el país en cuanto a la pandemia por el COVID-19. En otra información también, el alcalde de Ambato informa que tiene COVID-19. La noche de este domingo, el día de ayer, 12 de julio, el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, anunció que tiene COVID-19. A través de un video, el funcionario informó que se realizó la prueba de PCR y una tomografía a los pulmones y confirmaron que tiene coronavirus en grado leve y sin síntomas. Cumpliré desde hoy el aislamiento y me ausentaré físicamente en las calles, señaló el alcalde. Pues además aseguró que el teletrabajo continuará monitoreando y garantizando en todas las dependencias municipales que laboren de manera adecuada. El virus pues también llega a las autoridades de algunos cantones
del país. Tenemos también la situación de Quito, que es bastante delicada, así es, y precisamente pues han ofrecido ayuda internacional también para poder solventar. El sistema, Miriam, de salud pública en Quito ha colapsado. Ya es lo que se conoce, que no hay más camas en los hospitales, por cuanto pues el contagio es masivo, agresivo y es a diario. Yo creo que la entidad competente, que es el Ministerio de Salud Pública, el municipio de Quito, pues tienen que articularse de manera conjunta pues para tratar de frenar o cesar el contagio, pues no, porque esto cada día se va expandiendo en lo que respecta a la capital de la República. Así es, y precisamente pues a pesar de que las autoridades están haciendo un esfuerzo sobrehumano por poner las medidas, lo del distanciamiento social, aperturar ciertas algunas restricciones que estaban pues dadas por el COE nacional, sin embargo pues el caso pues está aumentando cada día más. Sí, mire, y sabe que, o sea, más allá de las disposiciones del COE nacional, que en el último estado de excepción 1074, también pues el presidente de la República resolvió que a través del COE nacional se disponga que en conjunto con los COE cantonales se tomen todas las medidas preventivas a fin de prevenir la expansión del COVID-19 en los diferentes territorios. Pero más allá de eso, Miriam, mis queridas amigos y amigos, es importante también que exista colaboración ciudadana. Si no hay disciplina de la ciudadanía, créame que no vamos a poder ganar esta batalla difícil al coronavirus. El virus no ha indicado una fecha específica para desaparecer. Entonces tenemos que aprender hasta ahora a vivir con esta pandemia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Ser responsables. No ir a espacios públicos donde hay gran cantidad de personas. Usar de manera obligatoria la mascarilla. Eso lo dispuso el COE nacional también para que los gobiernos autónomos descentralizados, a través de un acto normativo que es la ordenanza municipal, regulen el uso obligatorio a los ciudadanos de la mascarilla en los espacios públicos. Y el que no, pues usted sabe que allí tendrá diferentes tipos de sanciones. Entonces, esto también se trata de una colaboración permanente por parte de la ciudadanía. Hay que ser disciplinados con cada uno de nosotros y pensar también en precautelar la salud de nuestras familias. Recuerde que aquí estamos ante una pandemia agresiva y que el Estado también debe garantizar a la ciudadanía, obviamente, dar todo tipo de respaldo, más que todo en lo que es las medidas preventivas a fin de precautelar derechos irrenunciables como son el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas. Así es, definitivamente vamos a ver cómo evoluciona, porque también científicos dicen que puede venir una segunda etapa. Ante esto, pues Quito está pasando por un momento bastante delicado y Barcelona de España pues podría ayudar a Quito en la lucha contra el COVID-19. Representantes de la Organización de Médicos Sin Fronteras visitaron el Centro de Atención Temporal para pacientes con COVID-19. La intención es analizar una posible cooperación entre municipios de Barcelona y la capital del Ecuador. La visita busca evaluar el sistema de atención médica para pacientes con coronavirus y además de conocer las necesidades de asesoramiento médico. Pues ellos como país fuerte, también ellos vivieron esta situación, pues y ahora pues están ayudando a Quito, ¿no? Es algo importante y créame que, bueno, nos llena de un poco de tranquilidad, pues que también haya solidaridad a nivel de los diferentes países de Europa. Esperemos pues que se concreten en las próximas horas este tipo de vinculaciones o más que todo de apoyo humanitario por parte de otros estados. Así es, definitivamente pues es una enfermedad que nos une también, une fronteras, en este sentido del apoyo y la solidaridad de otros países. Vamos con otros temas. El tema de los carnets de discapacidad, que también está dando mucho de qué hablar, cada día salen nuevos casos
que de verdad causan también indignación en toda la población ecuatoriana. 3.000 carnets de discapacidad emitidos en pandemia son ilegales. Así lo aseguró el ministro de Salud y se investiga 7 funcionarios. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo en la tarde de hoy, lunes 13 de julio del 2020, que los 3.000 carnets de discapacidad entregados durante la pandemia del coronavirus son falsos. Específicamente, hasta ahora han analizado 2.281 documentos. Durante una entrevista con un medio de comunicación nacional, insistió en que durante la pandemia no había manera de que se permitiera emitir ningún carnet. El funcionario agregó que 3 comisiones evalúan los carnets. Entre otras cosas, pues se analizan también los pedidos de las personas con discapacidad para que la entrega del documento no se retrase más. Según Ceballos, 385.000 carnets se han emitido desde el 2013. Añadió que hay casos legales y otros irregulares. Precisó también que 7 funcionarios se les ha abierto un sumario administrativo y que todas las irregularidades se han denunciado ante la Fiscalía. En otro tema, pues también el ministro de Salud indicó que en Quito no existe una unidad de cuidados intensivos libres para esto. Pues recalcó también que el coronavirus es una pandemia que se va a detener a pedido de la población de Quito para que cumpla las medidas con responsabilidad. Oiga, miren, créanme que es lamentable. Créanme que esta pandemia creo que no solo nos ha afectado la salud, hemos perdido cantidades de vidas humanas, pero yo creo que nos debe llamar más que todo a la reflexión. Mire, aquí en el Ecuador, créame que es vergonzoso que en plena pandemia se hayan suscitado este tipo de actos indebidos a través del cometimiento de irregularidades en lo que es el manejo de los fondos públicos. Más que todo en lo que respecta en lo que tiene que ver con los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Mire cuántos casos sobre el peculado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? ¿No, acaso no hay una conciencia colectiva? ¿Acaso todavía no entendemos la gravedad del problema de la pandemia del COVID-19 que hoy en día nos ha venido afectando notoriamente? O sea, yo considero de que con la salud, creo que ni en el peor de los episodios tendríamos que atentar. La salud es un derecho universal e irrenunciable. Eso lo establece la Constitución, las leyes de la materia, los convenios internacionales de derechos humanos. Y créame que es sumamente lamentable conocer de que hasta para el otorgamiento de un carnet de discapacidad se hayan visto actos de corrupción, que se les ha otorgado dicho documento a personas que no tienen las condiciones físicas para haber merecido el mismo. Cuando sí existen personas que viven en condiciones infrahumanas y que tienen muchas limitaciones físicas, intelectuales y que posiblemente han insistido por varias ocasiones a las entidades públicas competentes para que les otorguen el carnet de discapacidad y gozar de ciertos beneficios. No lo digo yo, Miriam, no lo dice usted, lo dice la Constitución, lo dice la Ley Orgánica de Discapacidad, el trato prioritario, equitativo, justo que tienen que tener las personas con discapacidad por ser parte del grupo de atención prioritaria. Entonces, si no reconocemos derechos fundamentales de estas personas, creo que no podemos pensar en desarrollarnos definitivamente como un país de oportunidades, de igualdad. Tenemos una constitución muy amplia, pero lamentablemente el Estado a través de las instituciones públicas no siempre pues cumple taxativamente lo que dispone el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Ahora bien, imagínese usted que el 1 de julio todo este tipo de actos indebidos conllevaron al que el presidente de la República presente una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se investiguen a ciertos funcionarios del Ministerio de Salud Pública para determinarse presunta participación dentro del otorgamiento de los carnets con discapacidad a personas que no tendrían las justificaciones físicas e intelectuales para haber sido beneficiadas con dicho carnet. Entonces, yo considero de que ya a este nivel ya se vuelve un tema preocupante porque estamos atentando contra los derechos de las personas con discapacidad.
Entonces estamos desconociendo derechos y estamos dándole un trato o ciertos beneficios a personas que no se merecen. Y mire lo que sucedió, el presidente suspendió el tema de los aranceles para las importaciones de vehículos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el uso indebido de este documento, estaban beneficiándose ciertos funcionarios públicos para pues gozar de ciertos privilegios y poder exonerar este tipo de tributos y poder pues obtener ciertos bienes. Entonces ese tipo de cosas, créame que además de ser lamentables, ¿no?, de ser penosos, yo creo que tienen que conllevar al Estado a través del gobierno central a tomar todas las medidas sancionatorias para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Así es, definitivamente, pues existe mucha injusticia en torno a este caso, pues hay algunos personas con discapacidad pues que también se les ha dificultado obtener este carnet, incluso pues no se los han dado, teniendo incluso mayor grado de discapacidad. Es una situación pues que está bastante lamentable y que pues esperamos pues que las sanciones lleguen así como usted lo manifestaba, abogado. Así es. Vamos a otro tema bastante importante también, porque se está esperando el siguiente, que será pues el cuarto vicepresidente que tendría este gobierno. Vamos por el cuarto, vamos a ver quién será pues el vicepresidente. Para esto pues el presidente de la República, Lenín Moreno, pues envió una lista, una terna, así es, en la cual pues María Paula Romo encabeza la terna para reemplazar a Otto Sonnenhösner en la vicepresidencia de la República. La lista se completa con Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz. El presidente pues envió la nómina a la Asamblea. Los integrantes de esta terna para la vicepresidencia del Ecuador no son ajenos al presidente de la República. Los tres ocupan actualmente cargos de alto rango en el Estado, y que al igual pues que la terna fueron definidos por el mandatario, y María Paula Romo pues es la ministra de Gobierno. Sabemos también Juan Sebastián Roldán es el secretario general del gabinete y María Alejandra Muñoz es la directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. La lista con los tres nombres se conoció al mediodía del 10 de julio del 2020, luego de que la Asamblea Nacional aceptara la renuncia de Otto Sonnenhösner a la vicepresidencia. El presidente Moreno remitió la terna a la legislatura, que ahora tiene 15 días para elegir al cuarto vicepresidente del actual gobierno. Antes estuvieron pues Jorge Glass, María Alejandra Vicuña y Otto Sonnenhösner. Este tema pues esperemos que se dé a término, y para esto pues también tenemos el criterio y la opinión de un constitucionalista, un jurista que tenemos el orgullo y el agrado pues de haber sido representados por él en ponencias internacionales, digno representante de la provincia de Manabí. Con ustedes tenemos ya la entrevista a nuestro invitado especial, a quien le damos la bienvenida, al doctor Francisco Velázquez García. Bienvenido. Gracias, buenas noches. En cuanto se refiere al procedimiento parlamentario y constitucional para que la Asamblea Nacional proceda a nombrar al próximo vicepresidente de la República, el presidente Moreno envió la terna con tres funcionarios muy cercanos al grupo del gobierno central. ¿Qué va a pasar? La Asamblea se deberá de pronunciar en 15 días o antes de ese término, o el plazo constitucional para que procedan a escoger a uno de los tres de la terna. Ya existe una serie de comentarios de que no hay los votos mayoritarios que se pronuncien a favor de uno de ellos. Por el desacuerdo, como en muchos sectores de la opinión ciudadana, el presidente Moreno posiblemente no ha querido aperturar la integración del país, no ha sustentado con algún elemental criterio jurídico y político para que en esa terna vayan ciudadanos de otras provincias, Manabí, Guayas, Tungurahua, Azuay y otras respetabilísimas provincias. Pero ha ido al conformismo, a que sean personas de su entera confianza, que no van a trascender, no van
a darse nuevas ideas, nuevas propuestas. Solamente es tratar de mantener un gobierno que va de retirada. La Asamblea posiblemente tiene dos alternativas. Escogerá a uno de ellos de acuerdo a ciertos entendimientos políticos. Escogerá la primera, que es la doctora Romo, o también el Congreso, la Asamblea puede no votar por ninguno de ellos. Y la consecuencia es que al pasar 30 días y la Asamblea no nombra a uno de las ternas, la Constitución establece que será el primero de esa terna el que automáticamente, por efecto tácito, ipso facto, por el ministerio de la ley que se llama, será la vicepresidenta Romo, porque es la que encabeza en la lista, la primera en la lista de esta terna, convirtiéndose en la cuarta vicepresidente de la República. Esta es la realidad en nuestro país, que solo demuestra una frágil democracia de papel. Aparte de esta desarticulada situación, tenemos que hacer un cambio estructural. Este sistema electoral del Ecuador no es lo más conveniente. Hemos visto con dolor y con pena que en la Asamblea y en otros organismos del sector público se produjeron hechos vergonzosos contra la moral y ética pública. Tenemos que cambiar el sistema político para que en las próximas elecciones existan personas con solvencia moral, ética y de conocimientos. No es posible que en la Asamblea se hayan dado personas, miembros e integrantes de la misma, con actos de corrupción. A la Asamblea tiene que ir gente preparada y con conocimientos. No es cuestión de ir por buena voluntad, ni inmerso en una corriente ganadora que va llevando de todo, pero no conocemos quiénes son estas personas, sus antecedentes, su formación, su manera de pensar y de actuar. Esperemos que una vez que se cumpla con esta formalidad de nombrar al vicepresidente o vicepresidenta de la República, ya el gobierno comience a buscar una mayor estabilidad democrática y a enderezar este país en los 10 meses que le queda. Por supuesto. Bueno, doctor, también una inquietud a nivel colectivo es lo que se ha creado un poco tal vez de confusión, por cuanto pues la Constitución en el artículo 149 determina pues que el vicepresidente de la República, en este caso, o quien ejerza dicha función, deberá cumplir con los mismos requisitos formales y legales que tendría que cumplir el presidente. Entonces hay diferentes criterios a nivel constitucional en donde se ha manifestado pues que que los tres nombres o las tres personas propuestas en la terna presentada por el presidente Lenin al Pleno de la Asamblea Nacional no podrían estar prácticamente, o no pudieron haber sido considerados en la misma por cuanto son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Esto quiere decir de que si vamos a la aplicabilidad del artículo 113, que inhabilita a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción que no hayan renunciado previamente para poder pues desempeñar otro cargo. Entonces eso es lo que ha creado un poco de confusión. Entiendo que ese articulado es aplicable para los servidores públicos que quieran ejercer o participar dentro de un proceso electoral. ¿Qué nos puede manifestar usted pues con su experiencia al respecto sobre el tema? He escuchado a varias personas a nivel nacional y he leído también opiniones. El artículo 113, numeral 6 de la Constitución es muy claro. Lo que pasa es que cuando se lee muy rápido o no se tiene una buena formación jurídica, se interpreta equivocadamente. Y no hay por qué confundirse. La redacción del artículo en su numeral está muy claro.
Esta terna es para que sea elegido el vicepresidente por parte de la Asamblea Nacional por ausencia definitiva del ex vicepresidente Otto Sonnenholder. Él renunció a estas funciones. No se necesita entonces que los 3 miembros de la terna renuncien. Son servidores públicos, sí, pero no están inmersos en un proceso electoral. Esta es la gran equivocación y confusión. Si ellos estuvieran como candidatos a un proceso electoral integrando un binomio, ahí sí deberían de renunciar siempre y cuando sean servidores públicos. Pero en estas circunstancias que van a ser nominados al interior de la Asamblea, no. Además, he escuchado también y he leído opiniones que yo las respeto en altísimo grado. Alguien me comentaba y me decía, de acuerdo a un criterio que apareció en un medio de prensa nacional, ¿qué puede pasar en este momento en el Ecuador si el presidente Lenín Moreno, por alguna situación personal, renuncia y no tenemos vicepresidente en funciones? Y yo les decía, la Constitución prevé que en este caso de ausencia definitiva del presidente y vicepresidente, asume por 48 horas el presidente de la Asamblea. Y el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones para que el próximo binomio, electo en este proceso, cumpla el periodo por el cual faltaría de concluirlo por parte del presidente Moreno. Y también dice la Constitución que en caso que ese periodo sea menos de un año, entonces le corresponde terminar ese periodo al presidente de la Asamblea. Y el primer vicepresidente de la Asamblea asume la titularidad de la presidencia. Entonces yo creo que cuando hay estos asuntos es necesario que a través de los medios de prensa haya una orientación para evitar las tergiversaciones o muchas veces con las especulaciones. Correcto, entonces estamos muy claros pues que esa duda que se había planteado en días anteriores ya queda prácticamente aclarada, es decir que, como lo decía el doctor Francisco Velázquez, experto en materia constitucional, las inhabilidades del artículo 113 son para los funcionarios públicos del nivel jerárquico superior, pues que aspiran terciar en un proceso electoral. Tendrían que renunciar previamente al cargo que vienen desempeñando. Entonces, en la situación, lo que decía el doctor Velázquez, que Miriam, que el presidente haya propuesto esta terna a la Asamblea Nacional, es para terminar los pocos meses que falta del periodo o del gobierno de él. Y obviamente, pues ante una ausencia definitiva, eso lo establece la Constitución, se debe designar por parte de los miembros o de la mayoría de la Asamblea Nacional al vicepresidente de la República para que prácticamente subrogue y concluyan los pocos meses que faltan por terminar el periodo del presidente Lenín Moreno Garcés. ¿Y qué pasa si la Asamblea Nacional pues no, en el plazo establecido, no elige al vicepresidente? ¿Esto se puede declarar como un acto de rebeldía de parte de la Asamblea o simplemente le están dando la facultad al presidente Lenín Moreno de que sea pues la primera que encabece la lista para vicepresidente? La atribución de nombrar la vicepresidenta o vicepresidente es de la Asamblea Nacional. Ellos tienen un plazo determinado, 15 días para hacerlo, pero después de esos 15 días pasan los 30 y no se pronuncian. Posiblemente la Asamblea va a decir o va a razonar, nosotros no vamos a intervenir en esta designación. Dejemos pasar los 30 días para que sea el presidente de la República el que consolide que la primera de la terna sea la próxima vicepresidenta de la República. En este caso, la actual... No se complica el Congreso, más de lo que está complicado la Asamblea Nacional. En este caso sería María Paula Romo, porque es quien encabeza la lista, pues, ¿no? Y quien ejerce ahora actualmente las funciones de ministra de Gobierno. Pero bueno, yo creo que es un tema de mucha importancia, ha generado un debate prácticamente por los diferentes criterios que existen a nivel nacional, pero estamos entendiendo, pues, porque así lo expresa claramente la Constitución de la República,
que pues esas inhabilidades no son aplicables prácticamente en este caso. Y es un tiempo preelectoral. Preelectoral, así. Estamos en una serie de divergencias políticas. Las alianzas, los acuerdos son permitidos en la democracia directa que tenemos en el Ecuador, pero siempre hay una serie de pretensiones políticas. En lo personal, creo, una modesta opinión, que el Ecuador tendrá para las elecciones del 2021 alrededor de 15 a 20 candidatos. Y eso es una anarquía democrática. Mientras nosotros no cambiemos este sistema electoral, vamos a ser una democracia de papel, muy débil, muy frágil. Aquí se forman partidos y movimientos sin mayores requisitos, todos buscando cómo aprovecharse del fondo electoral. Eso tiene que cambiar, eso tiene que eliminarse. Es decir, el día en que hagamos una conciencia política democrática, que no es mejor Estado, no es mejor país quien tiene la constitución más extensa o quien tiene la mayor cantidad de asambleístas y menos mejor país, el que tiene más partidos y movimientos políticos, vamos a estar mejor como sociedad democrática. Hay una serie de comentarios si participa o no el presidente o el expresidente economista Correa. Ustedes han escuchado y escuchamos todos los días, todo con cálculos políticos. Y como estos famosos derechos de participación tan tergiversados, elegir y ser elegidos, no es así como se lo está leyendo. Elegir es una responsabilidad de la democracia electiva y de la democracia participativa también, porque el que participa debe tener los requisitos de méritos, y en la democracia representativa, cuando se elige, tiene que ir a cumplir con honestidad, con conocimiento, esa delegación democrática. Así es. Bueno, doctor, aprovechando también, estamos en dos escenarios aquí en nuestro país, ante todo lo que ha ocurrido con la política del Ecuador. Estamos en un tiempo vulnerable socialmente. Tenemos algunos comentarios también acerca de este tema bastante interesante, así que les agradecemos a todos quienes están conectados. Tenemos un mensaje de William Terán, saludamos a William Terán, nos dice: somos un país de corrupción política. Nuestros ciudadanos sueñan con un puesto político para enriquecer sus bolsillos. Todos nuestros partidos políticos están infectados. Otro vicepresidente más. No se necesita otro vice más que el corto tiempo que queda. Díganme ustedes si necesita otro vicepresidente, ¿para qué? ¿Puede el país terminar su etapa política sin un vicepresidente? ¿De dónde se puede encontrar o sacar personas formales? Dice el mensaje también por acá, y competentes para políticos que se hagan cargo de nuestro país. Se menciona la Constitución, tenemos una Constitución tan modificada a la corrupción, todos sus artículos se acomodan al partido que los creó. Tantos asambleístas, para un país tan pequeño, empezamos limpiando la asamblea y reduciéndola. Todos nuestros pesares corruptos empiezan ahí y terminan ahí. Dice el mensaje: amigo Velázquez, ¿qué cree usted de todas mis preguntas e inquietudes? La Constitución de la República señala que es necesario, es un acto de obligatoriedad, tener un binomio. Presidente. Y se elige presidente y vicepresidente. Con todas las imperfecciones, esta es la Constitución que tenemos. Nos guste o no nos guste, tenemos que cumplirla. ¿Qué hay que hacer? Cambiar esta Constitución. Lo que estaba hablando hace unos minutos. Convocar a una asamblea constituyente, pero con gente idónea. No cualquiera puede redactar una Constitución. ¿Cuál es el problema de la Constitución del Ecuador? Que no la hicimos los ecuatorianos. Esta Constitución la redactaron un grupo de abogados constitucionalistas de España, donde vino el doctor Roberto Viciano, distinguido constitucionalista, amigo personal, conversé varias veces con él, y ellos iban elaborando la Constitución. Y la constituyente de Montecristi
aprobaba esos artículos, esos capítulos, esos títulos. Es decir, no es una constitución propiamente hecha por ecuatorianos. Esta imperfección nos ha llevado a tener una constitución tan divergente, tan frágil, tan emotiva en tantos derechos. Pero si no hay una planificación de políticas públicas que nazca del principio social, humano y de solidaridad, es una retórica de constitución que tenemos. Es un poemario de constituciones. Es una de las constituciones más extensas. Yo le decía al doctor Viciano, ustedes tienen una constitución de 168 artículos. ¿Y por qué ustedes nos han creado aquí una constitución de 444 artículos? 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una final. Es decir, estamos clasificados al Campeonato Mundial de ser uno de los países con mayor artículos en una constitución. La Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Rusia, de China, son constituciones que no llegan a los 200 artículos. Pero nosotros hemos aumentado tantas cosas que solamente quedan en el lirismo. Buscar a gente representativa que vaya a la Asamblea es una obligación. De haber reformado la Constitución hace un año, pero no lo hicieron. Doctor, ya no se puede hacer reformas. Una inquietud que le iba a hacer antes pues, de leer el mensaje del usuario que nos está preguntando. Estamos en varios escenarios ahora, pues en la actualidad con la política ecuatoriana. ¿Qué es lo que pasa? Usted hablaba de las reformas, de las leyes, de la Constitución. ¿Existe el sistema de justicia? ¿No se está aplicando? De pronto debemos de cambiar las bases de los partidos políticos para la formación de un político que vaya realmente a representar dignamente cualquier dignidad en el país. ¿O estamos hablando también conciencia ciudadana, la cultura electoral, que aún nos falta mucho? En nuestro país no hay escuela política. Los partidos políticos y los movimientos se forman días antes de las elecciones, escogen a los compadres, vecinos, buenos amigos, a los panas y nada más. No se valora la capacidad ni los méritos. Con esa clase de democracia que tenemos, lógicamente por más recursos económicos que existe en el Ecuador, y eso es lo que nos ha salvado. Tenemos grandes recursos naturales, pero el recurso humano en política, que mucha gente no van sino con la intención de solucionar sus problemas económicos, y van calculando es ver qué negocios hacen. Ahí están las evidencias. Lamentable. Un país destrozado por la corrupción, más que por la pandemia, por la corrupción. Y todos esos corruptos tienen que ir a la cárcel. Y todos esos corruptos hay que obligarles por ley a que devuelvan o quitarles lo mal habido. Pero mire usted, en estos días se presentó un proyecto de ley por parte de la fiscal para que lo robado en prácticas inmorales por parte de los corruptos, la Asamblea no aprobó ese proyecto. Es decir, aquí hay un círculo cerrado que se protegen, mal utilizando el poder político, con lo cual la justicia en nuestro país queda debilitada. La credibilidad ciudadana a la política, como lo dice el señor William Terán, saludos, él vive en Nueva York, es demostrativa que el Ecuador tiene que dar un giro de 180 grados. Hay una indiferencia en la política, hay una desconfianza y pérdida de credibilidad en la política y en los políticos. La política es para servir, no para servirse de la política. Sí, mire, doctor Miriam, y más que todo, no solamente el amigo William Terán es quien tiene o demuestra ese sentir de decepción por cuanto los hechos suscitados en los últimos meses en el Ecuador en plena pandemia del COVID-19
creo que nos ha defraudado totalmente. Los actos de corrupción, de inmoralidad, es lo que más se ha evidenciado. Entonces, considero y coincido totalmente con el doctor Francisco Velázquez en el sentido de que la constitución actual del Ecuador es muy amplia, es muy garantista, reconoce y ha incrementado el reconocimiento de derechos que tal vez, o mejor dicho, era así, la constitución de Riobamba de 1998 pues no contemplaba. Ahora, en el caso de reformar la constitución de manera parcial para mejorar, ¿no?, el contenido de los artículos que determinan requisitos para quienes aspiren o pretendan participar en futuros procesos electorales. En lo que respecta a las dignidades de asambleístas, de concejales, de alcaldes, de prefectos, entonces debe establecerse una reforma parcial que indiscutiblemente tendría que ir de la mano con la reforma también a la ley de la materia, que es el Código de la Democracia, para otorgarle al país mayor seguridad en lo que respecta al ámbito de representatividad de futuros gobernantes. Entonces, también podría ser otro mecanismo constitucional, lo que decía el doctor Velázquez, en lo que respecta a lo que manifiesta el artículo 444, que habla pues del referéndum. No, perdón, que habla de la Asamblea Constituyente. Entonces, es importante que si se lleva a cabo dicho proceso, es para reformar totalmente la Constitución y prácticamente aprobar una nueva. Entonces, allí tendría que, al existir una reforma total a la Carta Fundamental que hoy en día está vigente, se debería pues incorporar todo este tipo de cambios estructurales en materia constitucional para otorgarle al país un mejor espacio y mejor dignidad y, más que todo, mejor representatividad en los dignatarios de elección popular. Así es, bueno, pues definitivamente el tema es bastante apasionante, doctor, pues hemos conocido también tantos criterios de parte de la ciudadanía, la inconformidad que existe ahora, pues la falta de confianza, como bien lo decía usted, pues ahora frente a estos nuevos comicios electorales, pero también nos tiene en el hilo también porque necesitamos buenos representantes, pero ¿qué pasa con las bases? Yo pienso también que debería existir también dentro de cada movimiento político pues una base, una capacitación, de pronto pues que se vea el mejor perfil, que es importante, ¿no? Porque también la nueva juventud, ahora ya no podemos utilizar el concepto de que la juventud va con ganas de trabajar, de liderar de la mejor manera, porque los últimos hechos pues nos han dado como protagonista precisamente jóvenes, ¿no? Bien, es una realidad triste, penosa, pero hay que tener una gran voluntad de cambio, una gran conciencia cívica, democrática, participativa, de responsabilidad. Los medios de prensa, los hogares, los centros de estudios, todos tenemos que estar juntos en una gran cruzada de orientación, de formación, para que el ciudadano vaya y vote conscientemente. No votar llevado por emociones de momento, ni por quien le ofrece tantas cosas, no. Ese cambio es necesario. Creo que nos lleva a una gran reflexión de todos para buscar que en el Ecuador existan leyes adecuadas, leyes que sean aplicadas. Mire, no se trata de tantas leyes. Ecuador tiene cantidades de leyes inoficiosas, ineficaces. Lo importante son las leyes que se cumplen. Nosotros podemos tener aquí cientos de leyes, pero si no se las cumplen no nos sirve de nada. Por supuesto, y bueno, también es importante pues aprovechar el espacio para conversar un poco de la situación del expresidente Rafael Correa, quien ha manifestado públicamente a través de redes sociales que es su aspiración candidatizarse para los comicios de febrero del 2021 a la dignidad de vicepresidente de la República. Entiendo que hay una reforma al reglamento de participación
directa de las agrupaciones políticas, y en una de sus disposiciones se señala que para inscribir, al momento que ya sea escogido ese aspirante dentro de sus elecciones primarias prácticamente, para inscribir ya su candidatura oficialmente en el órgano competente, que es el Consejo Nacional Electoral, deberá hacerlo de manera presencial. Es decir, es indelegable, y como todos lo sabemos, actualmente pues el expresidente Rafael Correa mantiene 2 procesos penales. Entonces, inclusive se le ha dispuesto también prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es la inquietud de la ciudadanía? En el caso que él decida participar a la vicepresidencia, prácticamente con la reforma que hubo a esta reglamentación del CNE, estaría totalmente impedido. Al respecto, doctor Velázquez, ¿qué podría usted manifestarnos? El Pleno del Consejo Nacional Electoral, que tiene potestad normativa, reformó el reglamento de democracia interna de los partidos y movimientos políticos para la elección de las primarias, como comúnmente se llama. En esa reforma limita la participación del expresidente Correa, porque establece que el candidato, una vez que su partido o movimiento lo escoge, tiene 10 días para firmar el formulario de aceptación de candidatura. Es decir, es una candidatura expresa, tiene que hacerlo por escrito. Luego, si es candidato a vicepresidente o asambleísta nacional o parlamentario andino, tiene que acudir personalmente al Consejo Nacional Electoral en Quito. Si es asambleísta provincial, en las delegaciones provinciales. Y si él, que puede participar como representante al Parlamento por los migrantes, en este caso de lo que es Asia, Oceanía y Europa. El economista vive en Bélgica. Él puede acudir a la embajada de Bruselas, que es la capital de Bélgica, y proceder a inscribirse en el consulado. Cuando él tiene que venir a cumplir sus funciones, entonces se va a encontrar en el aeropuerto con policías, con fiscales que le dirán: aquí hay una orden de detención y aquí está la otra orden de detención, porque él tiene 2 órdenes de detención por 2 delitos. Un delito se ha dictado sentencia. En el segundo también se dictó sentencia. Tiene todavía el recurso de apelación, pero lo imposibilitan físicamente al que él esté en el Ecuador, porque del aeropuerto no lo llevan al Consejo Nacional Electoral, sino a la cárcel donde se le haya designado por parte de la autoridad. Entonces, mire, esta reforma al reglamento fue dictado el 6 de julio del presente año. Lógicamente que el escenario electoral en el Ecuador es tan corto, porque a partir del 9 al 23 de agosto tiene que elegirse ya en las primarias los candidatos. El 18 de septiembre tiene que procederse a la inscripción de candidaturas. Y luego el 7 de febrero se da la primera vuelta. Y si hay segunda será el 11 de abril. Entonces el panorama nos dice que los tiempos no van a alcanzar. Porque de repente si el economista Correa ha presentado la apelación para el recurso de casación y no le atienden rápidamente, ya no alcanzaría por los términos del plazo. Hay una impugnación de parte de su agrupación política ante el Tribunal Electoral del Ecuador sobre la impugnación que hacen al reglamento. Pero eso también tiene una fase que prácticamente será muy difícil que en tan corto tiempo haya un pronunciamiento favorable. Bueno, doctor, y aprovechando también ya para finalizar nuestro espacio, yo creo que
Aquí lo que tratamos es de orientar a la ciudadanía en los diferentes temas que son de interés social. Mire, en los últimos días o semanas ha existido cierto malestar de familiares, amigos que nos han comentado pues que en las diferentes entidades del sector público se ha cesado, prácticamente se ha terminado de manera unilateral la relación laboral que venían desempeñando ex servidores públicos, en base pues a lo que el Ministerio del Trabajo meses atrás expidió una normativa para suprimir los puestos de los servidores públicos de carrera, es decir, quienes mantienen nombramiento permanente. Entonces, considero que esa normativa, en cualquier momento, yo creo que si ya no es que lo están haciendo, varios sectores que se sienten hoy en día afectados, han presentado posiblemente lo mismo que ha sucedido con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, a los artículos 16 y 21 para ser específico, la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, porque en lo que respecta a lo que mencioné de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, pues sería contradictorio a lo que establece el Código de Trabajo en lo que respecta al compromiso previo que existe entre empleador y trabajador, en lo que tiene que ver con el tema laboral. Entonces esto conllevó a que los grupos sociales, representantes de trabajadores y también de empresarios, presenten la demanda de inconstitucionalidad. Ahora bien, lo que manifestaba también del acuerdo que permite pues no la supresión de puestos a los funcionarios o servidores públicos de carrera en el sector público, es un poco ambiguo en lo que respecta al plazo que deben tener las instituciones públicas para cancelar las indemnizaciones, doctor, porque no nos olvidemos que varias personas actualmente ya no están laborando, han sido prácticamente desvinculadas, pero la pregunta es, bueno, ya no voy a recibir mi remuneración mensual, pero voy a subsistir en estos tiempos tan difíciles por la pandemia del COVID-19 con lo que el Estado me va a otorgar a través de la respectiva indemnización. Entonces, al no establecerse un plazo específico, estaríamos prácticamente dejando en la indefensión, pues, ¿no? Prácticamente un poco a estas personas sin el respaldo por parte del gobierno a través de la cartera de Estado, que es el Ministerio del Trabajo, al no precisar con exactitud pues el plazo para que estos valores por conceptos de indemnización por supresión de puestos sean cancelados. Al respecto, ¿usted considera de que esto es totalmente legal, constitucional, que debe aplicarse ahora en momentos difíciles como se están suscitando en el mundo y también indiscutiblemente en el Ecuador? La interpretación equivocada y extensiva que se está dando por parte de los organismos del Estado causa una serie de perjuicios y es un abuso del derecho. Y en derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente escrito. No puede haber entonces ninguna capacidad extensiva de funcionario alguno. Esa falta de precisión y de vacío es lo que está llevando a demandar la inconstitucionalidad de esa normativa. Y mientras se encuentre el trámite en la Corte Constitucional, se debe de suspender la aplicación de la misma, porque uno de los ejes del presidente Moreno que anunció al inicio de la pandemia fue sostener su gobierno en 4 ejes, y uno de ellos, empleo. Pero estamos viendo que en la realidad hay muchos despidos por la interpretación hasta abusiva que se viene dando en muchas instituciones públicas y privadas. El Ecuador necesita vigorizar su economía, flexibilizar sus créditos. ¿Cómo es posible que se diga que los bancos privados diferieron los créditos a 3 meses y al 4.º mes
le están exigiendo que pague. Eso es un absurdo. Si en 3 meses las personas no han trabajado, ¿cómo le pueden exigir que pague? Lo razonable es que todo crédito se suspenda hasta cuando oficialmente la Organización Mundial de la Salud diga que la pandemia ha sido superada. Y de ahí, de esa fecha, por lo menos 3 meses adicionales para que las personas puedan producir y cumplir sus obligaciones. Mucha gente sale a la calle a hacer cualquier cosa, desesperados muchos de ellos, a vender, a buscar cómo hacer dinero porque están presionados, no solamente para dar de comer a sus familiares, a su familia, a sus hijos, sino atender las obligaciones de los bancos, de las tarjetas de créditos. Hay una presión terrible. ¿Dónde está la parte humana? Pues también. El Estado es un Estado social, y el Estado social conlleva a que imponga determinadas obligatoriedades a la banca. La banca no puede ser la banca usurera de siempre, tiene que ser la banca social y humana. Bien, muchísimas gracias pues al doctor Velázquez por sus opiniones. Realmente creo que nos nutre de conocimiento y más que todo también pues nos otorga a todos los ciudadanos una orientación adecuada, Miriam, que es lo que necesitamos. A veces hay bastante descontento, posiblemente porque no se conoce con exactitud, a través de quien tenga la experiencia, el conocimiento en las materias, para que nos puedan manifestar lo que realmente está aplicándose o prácticamente sucediendo en el país. Entonces, Miriam, creo que tenemos para el día jueves una entrevista también con el doctor Miguel Camino Solórzano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en donde vamos a tocar algunos temas de interés social, como es el caso pues no de la situación de la educación superior en el Ecuador y más que todo en la provincia de Manabí. Queridos amigos y amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo a través de esta transmisión en vivo y los esperamos el día jueves a partir de las 19 horas. Miriam. Así es, muchísimas gracias a nuestro invitado especial, el doctor Francisco Velázquez, para orientarnos de la manera adecuada, y también pues a todas las inquietudes de quienes nos siguen a través de la transmisión de D-Box Radio, y también gracias por la apertura a este nuevo programa Manabí al Aire, un espacio para la opinión pública. Estaremos también implementando más entrevistas y comentarios, como lo decía el abogado, pues el día jueves tendremos el honor de entrevistar pues también al doctor Miguel Camino, rector de la UNLAM de Manta. Así que los esperamos también ese día, y como siempre pues deseándoles a todos felicidades y gracias también una vez más por compartir con nosotros de este espacio de información y de opinión que está creado para ustedes. Muchísimas gracias.